En mi segunda recomendación del Día Internacional del Libro, o sea, del lunes, pues, estoy recomendando igual de José Agustín, El rock de la cárcel. ¿Por qué? Porque El rock de la cárcel es una autobiografía de una persona que cae pues en Lecumberri. Pero pues esta historia nos narra 3 momentos de su vida, todo su antecedente de cuando a la infancia, sus primeros pininos en escribir en teatro, cómo se va formando de un grupo de amigos. Luego nos cuenta cómo fue su primera novela, que es La tumba, y justo también nos... ¡Cállate! Nos cuenta parte de cómo fue construyendo de perfil, cómo es que sale a la venta. Y bueno, él dice que preparaban una colección, Librerías Cristal y Ediapsa, preparaban una colección de autobiografías de novelistas menores de 35 años y se habían dado cuenta que los escritores jóvenes podían volverse una mini moda en México. En esa serie estaban, salvo Carlos Fuentes, las estrellas del momento, que serían Elizondo, Sainz, Monsiváis, Leñero, García Ponce, Melo y Pitol. Pacheco no quiso por más que le insistieron. Las autobiografías no debían tener más de 40 cuartillas. Serían todas prologadas por Emmanuel Carballo y llevarían el título Nouveau écrivain mexicain du del siglo XX, escritos por ellos mismos. Llamaron a Sainz desde el primer momento y firmaron contrato, luego a Leñero, y dijeron que me llamarían a mí. Entonces, José Agustín les pasa a los escritores su borrador de perfil y dice José Agustín, no solo me encargaron la autobiografía, sino que se interesaron en editar de perfil. Yo les dije que la mera verdad, mi gran sueño siempre había sido publicar en Joaquín Mortis. Ya conocía a Díaz Canedo y pensaba llevarle mi novela tan pronto la terminara. Don Rafael Jiménez Siles me desprogramó por completo en una explosión de generosidad y poder. Tomó el teléfono, dijo que yo había escrito una novela excepcional y que si Mortis la publicaba, Ediapsa y Librerías de Cristal comprarían 2,000 ejemplares de la edición. Díaz Canedo me mandó a llamar al instante y sin más me dio a firmar un contrato de la publicación de Perfil. Cabe destacar, queridos amigos, amigas, que le dedica como 6 páginas de cómo fueron sus 2 primeras novelas, de Perfil y La tumba, cómo los escritores del momento la reseñaban, cómo es que Juan Rulfo dice, sí, viene una nueva ola de escritores que nos va a desbancar y eso está perfecto. Le hacen una entrevista, entonces Rulfo dijo, sí, La tumba es genial. José Agustín saca de contexto la entrevista, da las declaraciones como buenas que había dado Rulfo para su novela, La tumba, y después Rulfo lo odiaba, así se expresaba horrible de este pobre escritor. También, cuando publica de Perfil, él se justifica diciendo, es que de Perfil todo el mundo la tacha de que está mal escrita, por lo que les comentaba, ¿no? De los usos gramaticales que le da al acomodo de las letras y cómo sonaba todo eso, ¿no? De hecho, en esta biografía, cuando menciona que Gustavo Sainz la leyó, él escribe así, work in progress, ¿no? Tal cual. Entonces, siempre he tenido como esta parte de escribir, y lo que decía él, no, espera, o sea, es que de Perfil fusiona la alta cultura con la cultura popular y las hace una, y entonces trata de ser coloquial, trata de ser entendible al pueblo. Yo creo que por eso es que nos gusta mucho a muchas personas, ¿no? Porque José Agustín puede cautivarnos, puede hacernos interesarnos por las problemáticas y por ciertos sentimientos, y al mismo tiempo
puede hacer cosas grandes con lenguajes tan coloquiales como acá. Porque también, bueno, nos habla de cómo escribe sus novelas, cómo publica en las autobiografías de los escritores mexicanos jóvenes, cómo conoce a Angélica María, el amor que siente por ella, cómo incursiona en la dirección de cine, en la escritura de guiones. Y bueno, Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, nos dice que le decía a él, valga la redundancia, que era un director de cine nato. Entonces, José Agustín, por ese amor que le tenía a Angélica María, escrito acá, por cierto, se vuelve escritor y director de cine. Según lo que narran en este libro, que es como autobiográfico. También podríamos decir que, bueno, ya que nos cuenta toda su vida personal, sus dinámicas familiares, cómo conoce a su esposa, cómo es la relación entre sus padres y él, su padre y él después de que fallece su mamá, sus hermanos y él, sus hermanos, o sea, cómo reparan la pérdida de una de sus hermanas que se muere. Y también nos cuenta, pues, su paso por Lecumberri, ¿no? Estuvo guardado, por qué lo guardaron, cómo la vivió y qué novela escribió. Y en la cárcel escribe, esa que les dije, que creo que me equivoqué en el título, la verdad no revisé mi material, pero escribe Se está haciendo tarde en la cárcel. Y justo esa novela, y él lo acaba de decir acá, ¡ay, cálmate! Acaba de decir, en El rock de la cárcel, que es la última parte del libro, nos cuenta cómo es que llegan, cómo llegan a Lecumberri, por qué llegan. Nunca le dan, como siempre, pues, alguna explicación, ¿no? Entonces él empieza a decir todo lo que le pasaba y dice, todos los arrestados en la Procu coincidían en afirmar que Lecumberri era el infierno. Me dediqué a escribir mi novela, Se está haciendo tarde, al final de la laguna. O sea, yo me equivoqué, pero es esta. En las bolsas de las tortas que me enviaba mi padre y en todo eso. Dice que escribía en un cuaderno grueso y que una cuartilla de lo que escribía a mano se traducía en 4 páginas escritas mecanografiadas, ¿no? Entonces que escribía a mano y que a veces le prestaban en la oficina del juzgado la forma de... le prestaban la máquina de escribir, entonces ya podía él como depurar y volver a mecanografiar, digamos, pasar del borrador a eso. Entonces él empezó a escribir porque alguien le dijo, oye, ¿por qué no escribes tus sueños, no? Entonces, José Agustín, es que estoy buscando para hacer la cita textual, nos dice que escribir ahí fue escribir esa novela dentro del encierro, de alguna manera plasmó o se contagiaba, ¿no? Así como la violencia, como todo eso que se vive en la cárcel, él lo podía plasmar ahí. Entonces dice que mientras se la pasaba encerrado en la celda, su mente se iba a Acapulco, ¿no? Porque esta novela está situada en Acapulco. Entonces decía que situaba, ya, en nuestra página 222, decía él, no paraba de escribir, ya llevaba más de 300 cuartillas de Se está haciendo tarde. Empezaba a escribir en la tarde y le seguía en la noche. Lo hacía a mano, lo que ya les comentaba, ¿no? Me pasaba tardes y noches enteras encerrado en mi celda, pero a la vez bien instalado en los días brillantes de Acapulco. Me iba por completo, me transfiguraba. Mi percepción se afinaba a extremos agudísimos. Me transportaba a un balcón de la eternidad, donde la brisa y el sol siempre bañaban mi rostro con la felicidad serena de comprender la gravedad, el peso terrible y solemne de la vida. Me daba cuenta que a través de la novela se canalizaba mucho de la atmósfera opresiva e infernal de la cárcel. Se objetivaba la violencia, la sordidez y la virulencia de Lecumberri en el tono de mi novela, que definitivamente estaba resultando intensa. Milagrosamente me llegó un adelanto de las traducciones al italiano de De Perfil e Inventando que sueño. Y
pues básicamente así es como logra su paso por la cárcel, escribiendo, no metiéndose en broncas. Y además, estamos hablando de que entra a Lecumberri en 1970 y sale en 1971 y decía como de, yo debía haber llegado a la cárcel por cómo me porté con Margarita, su esposa, cómo me porté con Angélica María, las pésimas películas que hizo, pero no por fumar, ya saben. Entonces, este libro tiene momentos muy crudos de la vida de José Agustín. Creo que el escribir es lo que lo salvó finalmente de volverse loco en la cárcel, y por eso vale la pena leer esta obra. Bueno, además de que te cuenta, uno no podría dar crédito de cómo te puede contar alguna tragedia y tú en esa narrativa cuando le estás leyendo te puedas reír, y perdón, pero yo sí me reí en un episodio cuando hay un gringo que está encarcelado. Entonces estaba un gringo encarcelado porque le habían caído con 2 kilos de coca, y pues obviamente la extorsión dentro de la cárcel estaba fatal. Entonces te va narrando qué es lo que pasa, por qué te cobraban. La verdad yo lo estaba leyendo para tener un poco de contexto para el foro que ya les comenté. Y no pude dejar de reírme porque es como de no puede ser, solo pasa en México, pero creo que José Agustín tenía esa capacidad de contarnos tragedias que sabes que pueden pasar porque México es un país como muy excepcional, pero en vez de darte enojo o coraje es como de no puede ser. Así, la verdad yo estaba con no puede ser, no lo podía leer, es más, quería leer este pasaje ahorita en este video, y cuando lo empecé a hacer en voz alta no pude hacerlo, y quien me conoce sabe que yo cuando me empiezo a reír por algo que es divertido no puedo tener seriedad, y es más, así me acuerdo y es mi risa de perdón, pero si me pidieran leer en la página creo que 194 de El Rock de la Cárcel, no podría. Pero bueno, esta es mi recomendación para esta noche. Y sí, mañana les paso la de Arma Blanca y otro que me encontré por ahí de las nuevas adquisiciones. Gracias.